Veamos algunos ejemplos de continuidad. Nos dan la función f dada por su regla de asignación f de x igual a 3x cuadrado más 5 sobre x más 2. Y nos preguntan si esta función es continua en x igual a 0. Muy sencillo. Para probar si es continua en x igual a 0, pues debemos ver tres condiciones. La primera condición es f de 0 existe. Para eso entonces evaluamos la función en 0. Y esto nos da 3 por 0 al cuadrado más 5 sobre 0 más 2. Al hacer esto obtenemos 5 medios. Es decir que la imagen de la función en el punto existe. La segunda pregunta que nos hacemos siempre para continuidad es el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe. Para probar eso entonces miramos límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado más 5 sobre x más 2. Y como vimos en la sección de límites, al reemplazar obtenemos lo siguiente: 3 por 0 cuadrado más 5 sobre 0 más 2. Es decir que este límite es 5 medios. Y la tercera pregunta que nos hacemos es límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0. Vemos en este caso que el límite es 5 medios y f de 0 es 5 medios. Por lo tanto, podemos concluir que f es continua en x igual a 0. Veamos otro ejemplo. Nos preguntan si esta función con regla de asignación f de x igual a la raíz cuadrada de 3 menos x cuadrado es continua en x igual a menos 2. Entonces, como en el ejemplo anterior nos preguntamos, f de menos 2 existe. Al evaluarla nos da f de menos 2 igual a raíz cuadrada de 3 menos 2 al cuadrado. Esto nos queda raíz cuadrada de 3 menos 4 y esto nos da raíz de menos 1. Es decir que f de menos 2 no existe. Así las cosas, decimos entonces que f no es continua. F no es continua en x igual a menos 2. Una palabra sinónima de no es continua es discontinua. Decimos que f es discontinua en x igual a menos 2. Veamos otro ejemplo. Nos dan esta función. F de x igual a x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos x menos 2. Y nos preguntan si es continua en x igual a 2. Entonces, al igual que en los dos ejemplos anteriores, nos preguntamos, f de 2 ¿existe? ¿Existe la imagen de esto? Entonces veamos. F de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 2 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Si vemos, esto nos da 0 en el numerador y 0 en el denominador. Es decir que f de 2 no existe. Y así, entonces, por lo tanto, f no es continua en x igual a 2. Pero si observamos bien la regla de asignación, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar a x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos x menos 2 y trabajar solo como si fuera una expresión racional. Al factorizar acá obtenemos x menos 2 y abajo tenemos x menos por x más 2 y 1. Y podemos simplificar como expresión racional
y obtenemos que esto es igual a x sobre x más 1. Es decir que nosotros podemos definir una nueva función g, sea g una función tal que g de x es x sobre x más 1. Esta nueva función, así definida, tiene la propiedad que nosotros queríamos ver si la función era continua en 2. Esta nueva función, entonces, para esta nueva función g de 2 es 2 sobre 2 más 1, 2 tercios, es decir que g de 2 existe. Lo otro es que límite cuando x tiende a 2 de g de x es el límite cuando x tiende a 2 de x sobre x más 1. Ese límite, este límite nos da 2 sobre 2 más 1 igual a 2 tercios. Y entonces, límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual a g de 2. Por lo tanto, g es continua en x igual a 2. Observamos entonces que la nueva función g, así definida, es continua en x igual a 2. Y la función f, así definida, no es continua en x igual a 2. Pero como pudimos construir a partir de la regla de asignación de la función f una nueva función g que es continua en x igual a 2, entonces nosotros concluimos que la función f posee una discontinuidad removible en x igual a 2. Muy bien, veamos otro ejemplo. Me preguntan si esta función dada por una función a trozos es continua en x igual a 1. Entonces, igual que antes decimos f de 1 existe. Si evaluamos, nosotros vemos que esta función está definida para x mayor o igual que 1 en 4x menos 2. Es decir que f de 1 es 4 por 1 menos 2 y eso nos da 2. F de 1 existe. Ahora, segundo, límite cuando x tiende a 1 de las f de x. ¿Existe este límite? Y observamos que esta función tiene dos reglas de asignación, una para x menor que 1 y otra para x mayor o igual que 1. Para calcular el límite, entonces debemos hacer el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Es decir, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de, y si observamos es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Este límite, si al reemplazar por 1 nos da 0 sobre 0, entonces al factorizar obtenemos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1, x menos 1 sobre x menos 1. Y como x tiende a 1 pero no es 1, entonces nosotros lo que hacemos es simplificar y esto nos queda igual a el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1 y este límite nos da 2. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Vemos que la regla de asignación para valores mayores que 1 es la siguiente.
es 4x menos 2. Y este límite es igual a 4 por 1 menos 2 igual a 2. Si observamos entonces, el límite cuando x tiende a 1 es 2. Que es igual a f de 1. Y por lo tanto, igual a f de 1 que es 2. Por lo tanto, f es continua en x igual a 1. Muy bien, veamos un último ejemplo. Este ejemplo es más de concepto. Nos dicen, determine el valor de t de forma que f dada por esta regla de asignación que ustedes ven ahí para x menor que 2 y para x mayor o igual que 2 sea continua en x igual a menos 2. Queremos que sea continua. Una forma rápida de hacer esto es lo siguiente. Calculemos, para que sea continua, el límite cuando x tiende a menos 2 debe existir. Entonces calculemos límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de tx cuadrado menos 5x más 2. Al reemplazar, obtenemos que este límite es igual a 4t más 12. Ahora vamos a calcular, pues tenemos este límite, 4t más 12. Ahora calculamos límite cuando límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x. Este límite es igual a límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de 3 sobre x cuadrado más 1. 3 sobre x cuadrado más 1. Y este límite es igual a 3 sobre menos 2 al cuadrado más 1, que es igual a 3/5. Es decir que el límite por la derecha da 3/5 y el límite por la izquierda da 4t más 12. Es decir, para que el límite exista es necesario que 4t más 12 sea igual a 3/5. Resolvemos para t y entonces obtenemos que 4t es igual a 3/5 menos 12. Es decir que 4t es igual a 3 menos 60 sobre 5. Esto nos da 4t igual a menos 57/5. Y multiplicando por 1/4 a ambos lados, obtenemos que t es igual a menos 57 sobre 20. Es decir que ese es el valor de t que me permite a mí que la función f con esta regla de asignación sea continua en x igual a menos 2. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos veremos en una próxima oportunidad.